continuar con nuestro estudio de profetas mayores y seguimos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44. Vamos a tratar entonces de llegar hoy a un buen número de capítulos, no sé, si quieren unos 10 capítulos o algo así, para que el día de mañana terminemos entonces el estudio del profeta Isaías y ya quedamos pendientes del examen, de la evaluación del profeta Isaías. Entonces vamos a terminar este libro en la dinámica que llevamos, que es leyendo. Creo que Jeremías y Ezequiel de pronto no va a ser así leyendo, pero este sí lo vamos a terminar en esta dinámica, que es leyendo y como comprendiendo lo que está diciendo cada en esos lugares, ¿cierto? Entonces vamos al capítulo 44, desde el versículo 1, dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Entonces, empezando pues, que le está hablando a Jacob y a Israel, y lo primero que hay que recordar es que en el sentido del Génesis es la misma persona, ¿cierto? Jacob e Israel es la misma persona, solamente que Jacob, o digamos que Israel es el nombre que se le cambió a Jacob, se le puso otro nombre, pero desde el sentido del Génesis es la misma persona, y en el sentido de acá, pues esa persona ya no existe, ¿cierto? Ya no existe, entonces sería como el pueblo que queda de ahí, ¿cierto? Porque ya Jacob, Israel está muerto, entonces el pueblo que queda, lo que sigue. Entonces dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, ayudarte no temas, siervo mío Jacob, recto, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la secura, derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces aquí nos habla como de la futura prosperidad del pueblo de Israel, y entonces habla pues que aunque estén en sequedad, aunque estén en secura, pues Dios va a derramar su espíritu y va a hacer que aguas estén sobre ese lugar. Y cuando dice de su espíritu, entonces nos recuerda como el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cierto? Ese versículo 3. Versículo 3. Lo podríamos llevar hasta Pentecostés. Porque en Pentecostés dice la Biblia que estaban congregados los judíos de todas las naciones que habían debajo del sol. Estaban ahí los judíos, pero eran judíos los que estaban. Pero también en Pentecostés, digamos que sería una primera manifestación de ese asunto, pero también en Joel, si uno mira en Joel, capítulo 2, el versículo 28, que dice: Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces en Joel 2, 28 al 31, podríamos decir que hay un segundo derramamiento. Eso es algo que es complicado de entender, pero la profecía que hay en Joel 2.28 uno la puede ver para el futuro, como decir para la segunda venida, y en Pentecostés es como que si se cumpliera parcialmente, o sea, no se cumple totalmente esa profecía de Joel capítulo 2, sino que se cumple como en parte. Ahora, ¿qué parte faltaría según lo que podemos pensar ahí?
por ejemplo, la luna no se ha convertido en sangre, el sol no se ha oscurecido, pues faltan los prodigios en los cielos, faltan todas esas otras cosas que decía Joel, después que se congregarán en cierto valle y habrá una guerra, todo eso faltaría. Entonces esta sería como la segunda, que sería ya, digamos, en el final de los tiempos. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo sabe que ese versículo de Joel, ¿cierto? Esa es la segunda? Porque hay cosas que no se han cumplido, como te estoy diciendo. ¿Sí o no? Volvamos otra vez a Joel. Joel 2:30 dice: y daré prodigios en el cielo, en la tierra sangre, fuego, columnas de humo. El sol se tornará en tiniebla, la luna en sangre, ¿cierto? Antes que venga el día espantoso y grande de Jehová. Entonces ahí vemos que todavía falta ese momento, ¿cierto? Ese instante. Inclusive en el versículo 3 dice: porque aquí que en el capítulo 3, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que le tornaron la cautividad de Judá y Jerusalén, todavía esa cautividad no ha sido tornada, no han vuelto ellos a la tierra totalmente. Entonces nosotros podemos ver que es como que la profecía tuviera se cumpliera en dos momentos, ¿cierto? Con el primer momento faltará algo, ¿cierto?, que será cumplido totalmente en el segundo momento. Si uno es capaz de hacer esa división, que no es tan sencilla, pero si uno es capaz de hacerla, entonces uno no cae en el error del pentecostalismo, porque el pentecostalismo entonces va a creer que todas estas cosas se tienen que cumplir en la época de la iglesia y no al final, ¿cierto?, en la época milenial, sino en la época de la iglesia. Entonces que vuestros jóvenes profetizarán, vuestros viejos soñarán, todas esas cosas. Entonces ellos todo lo van a poner acá y no aquí en esta segunda parte. Bueno, esta segunda parte es para el milenio. Sería para la época milenial, sí, sería como digamos en los últimos días, ¿cierto? En los últimos tiempos, cuando sean todos los prodigios en el cielo, todas las señales en el cielo. Volvamos a Isaías, pues, 44. Entonces dice el versículo 4: y brotarán como entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob. El otro escribirá con su mano: a Jehová. Otro se pondrá por sobrenombre de Israel. Es el versículo 5. Entonces ahí en el versículo 5 nos habla, por ejemplo, de un tiempo maravilloso, ¿cierto?, para el pueblo de Dios, donde aún se pondrán como nombres de Dios, ¿cierto? Aún las naciones irán a ese lugar, estarán en Jerusalén, todas esas cosas. Eso comparémoslo, contrastémoslo con Miqueas capítulo 4, versículo 2. Miqueas 5:2. Miqueas 4:2. Miqueas 4:2. ¿Cómo dice? Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarnos en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque desde Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Muy bien, nuevamente entonces nos remonta como al tiempo final, aún al tiempo de la Nueva Jerusalén, donde cómo va a ser la vida, donde nos muestra cómo va a ser la vida en ese lugar. Del versículo 6 al versículo 20, o sea, la mayoría del capítulo, se nos habla de la idolatría. De Isaías 44, del versículo 6 al 20, se nos habla de la idolatría. Se nos habla de la idolatría. Entonces leamos: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién llamará como yo y denunciará antes esto y me ordenará lo otro? Desde que hice el pueblo del mundo, anunciéles lo que viene de cerca y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te hice oír desde entonces y te dije antes lo que estaba por venir. Luego vosotros sois mis testigos. Que no haya Dios sino yo, y que no haya fuerte que yo no conozca. Los formadores de la escultura, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y testigos de ellos mismos que ni ven ni entienden, por tanto se avergüenzan
¿Quién formó a Dios y quién fundió escultura que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, estarán, asombrarse y avergonzarse a una. El herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, darle a forma con los martillos, obrará en ella con el brazo de su fortaleza. Aunque esté hambriento y le falten las fuerzas, no beberá agua, aunque se desmaye. El carpintero tiende la regla, señálala con almagre, lábrala con cepillos, dale figura con el compás, hácela a forma de varón, a semejanza del hombre hermoso para estar en casa. Se está hablando pues cómo hacen un ídolo. Córtase a cedros y tomará encina y alcornoque, y esforzarse contra los árboles del bosque. Plantará pino que se críe con la lluvia. El hombre después se servirá de él para quemar y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes, hará también un dios y adorarle a. Fabricará un ídolo y arrodillarse delante de él. Entonces miren que él dice que dice Dios que con los mismos árboles, con los mismos cedros que cortan, que cortan el campo, se calientan en el fuego y de lo que resta hacen un ídolo. Entonces Dios habla como tan mal de eso, porque dice, con el mismo árbol que cortaron para calentarse en el fuego, con eso mismo están haciendo un ídolo y después lo adoran. Versículo 16. Parte de él quemará en el fuego, con otra parte de él comerá carne, asará asado y hartarse a. Después se calentará y dirá, oh, calentado me he, fuego he visto. Las obras de él torna en Dios, en su escultura. Humíllase delante de él y adora y ruégale diciendo, líbrame que mi Dios eres tú. Entonces mire Dios como que comparación tan fuerte hace, ¿cierto? Imagínense, del mismo yeso, del mismo árbol, de la misma cosa que se calienta, donde asa la carne, hizo un yeso y después le dice, Dios eres tú, a ese yeso. No supieron ni entendieron, porque untó sus ojos, porque no vean, su corazón, porque no entiendan. No torna en sí, no tiene sentido, ni entendimiento para decir, parte de ello comí en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Hace carne y comí. Lo que de él quedó tengo de tornar en abominación. Delante de un tronco de árbol me tengo de humillar. La ceniza pacienta, su corazón engañado me inclina para que no libre su alma y diga, no está la mentira en mi mano derecha. Entonces, esta es como la comparación que hace Dios de los ídolos, y en especial como del material, ¿cierto? Que en este caso sería la madera, de donde el hombre de esa madera hace un ídolo, ¿cierto? Yo podría pensar como como aquí en Copacabana, como en la cruz y en los crucifijos, ¿cierto? Que se hacen mucho de madera. Cuando es el día de la cruz, la gente camina y todo, y mucho de eso es en madera, los hacen en madera y los pulen, los sobran, los tallan bien asados, pero de alguna manera dice Dios, si usted coge ese crucifijo, esa cosa que hizo en madera, y la pone en el fuego para asar carne, también le asa la carne, y la gente no tiene el sentido, dice, no tienen el sentido de simplemente pensar, hombre, con esto yo puedo asar carne, ¿cierto? Y con lo que sobre hice un ídolo, o alguien me hizo un ídolo, y lo estamos ahí adorando, lo reverenciando. Es un muy buen pasaje. Entonces eso habla de la idolatría desde el versículo 6 hasta el versículo 20. El versículo 21 y siguientes nos habla de las promesas sobre Jerusalén. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Vuelve a mencionar a Jacob e Israel, ¿cierto? Oh Jacob e Israel, que mi siervo eres. Yo te formé, mi siervo eres. Israel, no me olvides. Yo les hice como nubes tus rebeliones y tus pecados como niebla. Tórnate a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, que Jehová hizo. Jubilad, oh lugares bajos de la tierra. Montes, romped en alabanza. Bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, redentor tuyo y formador tuyo, desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, que enloquezco los agoreros, que hago tornar atrás los sabios y que desvanezco su sabiduría, que despierta la palabra de su siervo y que cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a la ciudad de Judá serán reedificadas y su ruina levantaré. Que digo al profundo,
sécate y tus ríos haré secar. Que llamo a Ciro, mi pastor, y todo lo que yo quiero cumplirá. En diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. Entonces del versículo 21 al 28, entonces nos habla de las promesas a Israel. De las promesas de Israel. Y especialmente el versículo 28 nos habla de Ciro, al que compara con un pastor. Nos habla de Ciro al que compara con un pastor. Para entender un poquito de Ciro, porque entonces él dice que Ciro cumplirá lo que Dios quiere, diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. Entonces Ciro tiene como esas dos opciones. Ahí tendríamos que mirar Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. A ver, uno de ustedes que lo lea, por favor. Esdras 1 y 2. ¿Cómo dice? Léelo. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová dicha por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así dijo rey de Persia. Así dijo Ciro. Así dijo Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que es en Judá. Entonces mire que Ciro, rey de ¿dónde? De Persia. Entonces Ciro, rey de Persia, Dios lo llama pastor y lo manda a que edifique ciudad. O sea, esto vendría a ser la, digamos, la restauración de la cautividad. ¿De cuál cautividad? De la cautividad babilónica. Entonces, esta es la restauración de la cautividad babilónica que está siendo profetizada por Isaías. Y habíamos dicho que Isaías ni le tocaba la cautividad. Isaías ni siquiera estaba presente en la cautividad de la Biblia, pero estaba profetizando no solo la cautividad, sino ya la restauración o el regreso del pueblo a su tierra por Ciro, que es un personaje que Isaías ni conoce ni nada, ¿cierto? No me acuerdo exactamente cuántos años después viene Ciro, cuántos años después. Entonces Dios da ese mandato a Ciro para que él haga eso y lo identifica como con un pastor que va a llevar esas ovejas nuevamente a Sion, ¿cierto? Que va a llevar esas ovejas nuevamente a su pueblo. Vamos con el capítulo 45. Capítulo 45 de Isaías. ¿Me traes un trapito? Capítulo 45. Allá arriba hay un trapito. Arriba, allá. Sí, no es una Pues vamos a ver qué es lo que está diciendo decir. Eso sí, Pastor, pero ¿por qué dice que para que se cumpliese la palabra que fue dicha por la boca de Jeremías? porque Jeremías también lo profetizó. Eso está en Jeremías. ¿Y que hubo otro que profetizó?
Parte de Isaías. Acuérdese que Isaías no le tocó, que a Jeremías le tocó el principio y que Ezequiel profetiza en medio de la, ¿cierto? O el retorno, creo que es. Como explicamos en Jeremías 25:12. Jeremías 25:12 dice: y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella nación su maldad, dijo Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y yo la pondré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en el libro profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Entonces, en Jeremías también se profetiza: después de los 70 años, yo voy a visitar a Babilonia, ¿cierto? O sea, la maldad de Babilonia. Y ahí es donde dice, como profetizó Jeremías. Y es a través de quien Ciro, que los persas son los que siguen a los caldeos, ¿cierto? Al reino de Caldea o de Babilonia. En el 45 de Isaías se nos dice: así dice Jehová a su Mesías, Ciro. ¿Sí? Como dice, a su Mesías, Ciro. Entonces, Ciro es comparado con un Mesías. Entonces Ciro viene a ser un tipo del Señor Jesucristo. Ciro es un tipo del Señor Jesucristo. Ciro es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muy poquitas veces que está la palabra Mesías, así como tal en la Biblia. Y las otras veces se refieren exactamente al Señor Jesucristo. Una está en Juan capítulo 4, Juan 4:25. ¿Juan qué? Juan 4:25. ¿Cómo dice? Dice la mujer: yo sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las ¿Y cosas. de qué Mesías está hablando ahí? De Jesús. De Jesús, ¿cierto? Y Daniel 9. Daniel 9. ...25 y 26... Daniel 9, 25 y 26 dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 72 semanas, entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no por sí. Y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como la venida de aguas hasta que el fin de la guerra sea talada con asolamiento. Entonces en esos dos versículos también se nos habla del Mesías príncipe y se nos dan como unas ideas de cuánto tiempo va a pasar, ¿cierto? Mientras entre la ciudad sea reedificada, la llegada del Mesías príncipe y la muerte del Mesías príncipe. Entonces en estos dos textos se nos habla de Jesucristo y vuelve a ser la profecía del Mesías como en dos partes, ¿cierto? Entonces digamos que Mesías, o la profecía del Mesías como en dos partes, y la primera parte es cumplida por Ciro y la segunda entonces por Jesús, ¿cierto? Que es el Cristo, que como nos dijo la samaritana es el Mesías, ¿cierto? El Mesías es el Cristo es el enviado, o lo mismo, Mesías, Cristo, enviado, lo mismo. Entonces, en la primera parte es Ciro el que hace eso. Entonces Ciro viene a ser como un tipo de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Ciro el que hace eso. Versículo Isaías 45, versículo 2. Yo iré delante
sepas que yo soy Jehová, que te pongo nombre, el Dios de Israel. Por mi siervo Jacob, o sea, Dios está haciendo esto por Jacob, por Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, púsete tu sobrenombre, aunque no me conociste. Entonces ahí es importante como pensar cómo puede utilizar Dios a personas que no conocen de Él, como así, ¿no? ¿Cómo puede utilizar Dios a personas que no conocen de Él con el fin de bendecir a su pueblo? Porque en este caso está utilizando a Ciro, un rey que no conoce de Él, con el fin de bendecir, dice ahí, a Jacob y a Israel, ¿cierto? Por Jacob y por Israel es que yo te tomé. Muy bien. Yo Jehová y ninguno más de yo. No hay Dios más de yo. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Repite pues el versículo 5. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más de yo Jehová y ninguno más de yo, que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y que crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. En el versículo 7 nos encontramos con un problema, por acá como en una nota. El versículo 7, y es que nos enseña, nos da a entender que Dios crea el mal. ¿Cierto? Eso nos da a entender que Dios crea el mal. Entonces, no, según Santiago, capítulo 1, versículo 13, Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni en tienta alguno. Entonces, como Dios no puede crear el mal, ¿cierto? Porque Dios es bueno y de lo bueno no puede salir el mal. Pero ese tipo de mal sería, digamos, el pecado, ¿cierto? El pecado, porque mucha gente podría pensar, entonces Dios crea el pecado o creó el pecado. Es una pregunta que se hace. Y el versículo para decir que Dios creó el pecado sería este versículo de Isaías 45:7, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí la pregunta: ¿Dios creó el pecado? Ahora, lo que podemos encontrar es que en varios pasajes de la Biblia se nos habla de que Dios crea el mal o las cosas malas, pero no se nos habla de que Dios crea el pecado, que Dios forma el pecado. Vamos a ver dos textos aquí. Entonces, Santiago 1:18, ¿qué resolvería? Santiago 1:18 dice que Dios no puede tener maldad, ¿cierto? Que Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios no puede tentar a nadie, ¿cierto? Entonces, si ni siquiera puede tentar en el sentido de tentar para pecar, porque Dios puede tentar, digamos, en el sentido de probar, ¿cierto? De probar la fe de las personas, ¿cierto? Pero no puede tentar en el sentido de que la persona cometa un pecado. Entonces, si Dios ni siquiera puede tentar a alguien para que cometa un pecado, entonces tampoco puede crear el pecado de por sí, ¿cierto? De por sí no puede crear el pecado. Solamente Dios puede tentar en el sentido de probar, como probar la fe de las personas, ¿cierto? Probar cómo están las personas. Pero probar no significa que la gente vaya a pecar, significa que es algo que Dios quiere ver cómo está la persona, ¿cierto? En su fe. Y entonces ahí en Isaías que dice que Dios crea el mal. Bueno, entonces vamos a mirar unos pasajes. Vamos a mirar Eclesiastés 7:14. Entonces digamos que respuesta. Eclesiastés 7:14, que dice así. Bueno, leamos desde el 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar el que él torció? ¿Cierto? En el día del bien está en el bien, y en el día del mal ve. Mire cómo dice ahí: en el día del bien Dios está en el bien, y en el día del mal ve. Dios también hizo esto delante del otro, o sea, Dios también hizo el mal delante del bien. Dice, Dios también hizo esto delante del otro. Pero dice, ¿qué hizo? El día del bien y el día del mal. También hizo esto delante del otro. Porque el hombre no haya nada tras de él. O sea, para que el hombre no piense que él es el que hace las cosas. Entonces, cuando dice que Dios hace el día del mal, puede
decirnos, puede darnos a entender que no está diciendo que Dios hace el pecado, sino como días en que hay dolor, días en que hay dificultades, días en que hay calamidades, todo eso es obra de Dios, ¿cierto? Si alguien muere, si hay una tormenta, que eso suena como malo, ¿cierto? Son cosas malas, pero todo eso también es obra de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios también hace el mal y no en el sentido del pecado. Entonces el mal es lo que acaba de decir, el mal no es uno decir que creó el pecado, ¿cierto? No. Sino que en las cosas, como los obstáculos, ¿cierto? Los obstáculos y algo así, en ese sentido. Miremos otro texto, Amós 3, 6. Amós. Porque dice el día del mal, ¿cierto? Amós 3, 6. Dice, tocarse a la trompeta en la ciudad y el pueblo no se alborotará. Sí. Tocarse a la trompeta en la ciudad y el pueblo no se alborotará. Eso es como para una guerra, ¿cierto? Suena la trompeta y el pueblo no se alborotará. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Si ve que vuelve a decir que Dios hizo el mal, ¿cierto? Pero no está hablando del pecado. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. No, aún lo malo también Dios lo hace, ¿cierto? En el sentido de que iba a haber aquí como una guerra, ¿cierto? Como una destrucción sobre la ciudad, como algo que iba a pasar ahí. Aún, y dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, aún Dios va a permitir, o va a hacer esa guerra, o va a pasar esa guerra, o lo que sea, esa calamidad, Dios lo va a hacer, pero vuelvo a decir, no es en el sentido del pecado, que Dios está haciendo el pecado, sino lo malo, ¿cierto? Lo que está ocurriendo. Sí. Que entonces como entendería ahí, el pecado es no compararlo con el mal. No, porque el pecado sería el mal desde lo moral, desde el asunto moral, ¿cierto? En cambio, esto es el mal como desde el asunto de la realidad, de lo físico, ¿cierto? Como la destrucción. El pecado sería como lo moral. Porque el pecado es lo que lo aleja a uno de Dios. Estos males pueden inclusive acercar a la gente a Dios. Una enfermedad puede inclusive acercar a la gente a Dios. O sea, estos males pueden acercar a la gente a Dios. El pecado siempre va a alejar a la persona de Dios, siempre. Nunca la va a acercar a Dios. Incluso el pecado, como la Biblia también nos muestra, a alguna gente le puede llamar que es bueno. Pues, no, ese pecado es bueno. Entonces, así a la gente le parezca bueno, la está alejando de Dios. ¿Cierto? La está alejando de Dios. Bueno, vamos por Isaías 45. Versículo 8. Rocea el cielo de arriba y las nubes goteen la justicia. Ábrase la tierra y fructifíquense la salud y la justicia. Hágase producir juntamente, yo Jehová lo crié. Versículo 9. Hay del que pleita con su hacedor, el tiesto contra los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Y tu obra no tiene manos. Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué pariste? Así dice Jehová, el Santo de Israel. Este es muy bueno para los hijos, ¿cierto? Ese versículo 10. Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste a la mujer? ¿Por qué pariste? Como los adolescentes que le dicen a la mamá, ¿viste para qué me tuvo? ¿Para qué me puso? ¿Para qué me parió? O algo así. Eso es muy bueno como para esa gente. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y yo crié sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo le desperté en justicia y todos sus caminos enderezaré. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Cuando dice Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, entonces ¿a quién se estará refiriendo ahí? Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Así. Él, claro, él, como que viene hablando de Dios, pero después dice Él, entonces se menciona así. Y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová, o sea, no por precio ni porque le estén pagando, pero porque Dios se lo mandó. Dios así lo quiso. Así dijo Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los actos de Sabá se pasarán a ti y serán tuyos.
Tras ti irán, pasarán con grillos, a ti harán reverencia y a ti suplicarán. Cierto en ti está Dios, no hay otro fuera de Dios. Hablando pues como de Israel. Ahora dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Avergonzarse han y todos ellos se afrentarán, irán con vergüenza todos los fabricantes de imágenes. Ahí sigue hablando de Ciro. No, ahí está hablando de Dios. Avergonzarse han todos ellos, se afrentarán, irán con vergüenza todos los fabricadores de imágenes. Está hablando pues de los que fabrican imágenes. Entonces, lo que podemos notar en estos libros es que hay que tener mucho cuidado cuando está hablando de una persona y pasa inmediatamente como hablar de otro personaje, ¿cierto? Otro actor. Porque el versículo 13 habla de Ciro, dice, él soltará mis cautos no por precio ni por dones, dice a los ejércitos. Y el 14 empieza a hablar de otra cosa. Mire que el 14 dice, así dijo Jehová, o sea que ya es lo que está diciendo Dios, ¿cierto? Ya ahí empieza a hablar de otra cosa, el trabajo de Egipto, las mercaderías, y empieza a hablar de lo que le van a dar a Israel, de lo que le van a dar a ese pueblo. El 15 ya es como una alabanza, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Ya es como que el profeta estoy dando una alabanza. Avergonzarse han y todos ellos aprenderán, irán con vergüenza todos los fabricadores de imágenes. Israel es salvo en Jehová, salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová que cría los cielos, el mismo, el Dios que forma la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó para nada, para que fuese habitada, la creó yo Jehová y ninguno más de yo. Ahí entonces cuando dice que forma la tierra, que la hizo y la compuso, entonces uno podría pensar, claro, él hizo la tierra para que sea habitada. Pero ¿en qué contexto estamos? No estamos en el contexto del mundo, sino la tierra de Jerusalén o la tierra de Israel, ¿cierto? Entonces, eso no es para que esa tierra de Israel permanezca desolada eternamente, que no haya morado. No, él la hizo es para que la vayan y la habiten. Esa tierra, ¿cierto? Y sabemos que esa tierra va a ser habitada, va a venir un milenio y después una nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, esa Jerusalén de alguna manera siempre es eterna. Esa tierra de Israel siempre es eterna. Este es un versículo que usan los testigos de Jehová para decir el paraíso en la tierra. Pero miren cómo lo sacan del contexto, ¿cierto? Porque ellos le dicen, ¿y entonces Dios para qué hizo la tierra? La hizo para que sea habitada. Lea Isaías 45:18. Y si uno lee nada más ese versículo así, sin todo lo que estamos leyendo, uno dice, sí, usted tiene la razón. Porque lo sacan del contexto de Israel totalmente. Lo sacan del contexto de la tierra que le está hablando ahí totalmente. Versículo 19. No hablen escondido, en lugar de tierra de tinieblas. No diga la generación de Jacob, en vano me buscáis. Yo Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Congregaos y venid, allegaos todos los escapados de las naciones. Versículo 20. No saben los que levantan el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salva. Publicad y hacer llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y desde entonces lo tiene dicho, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no más de yo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. Entonces aquí que podemos ver que los que están con Dios, o mejor dicho, que Dios puede salvar a toda la humanidad, no solamente a ese pueblo, porque le está diciendo, miren a mí todos los habitantes de toda la tierra, ¿cierto? Todos los que estén en toda la tierra. Entonces es la salvación y esperanza para los gentiles, el versículo 22.
justicia y la fuerza. Hasta él vendrá y todos los que se enojan contra él serán avergonzados. En Jehová serán justificados y se gloriarán toda la generación de Israel. Ok, vamos al 46. Entonces miren todo lo que pudimos encontrar aquí en el 45, que es un capítulo muy importante. Ciro, Dios creó el mal, la salvación para los gentiles, todo eso, listo. Creo que hoy está con mucha carne el estudio. Vamos al 46. Estuvo ayer También, ¿cierto? Gracias a Dios, una iglesia que estudie. Vamos al 46. El 46 es un capítulo muy cortico contra la idolatría. Contra la idolatría. Entonces lo vamos a leer rápidamente. Es un capítulo contra la idolatría. Y nos detendremos en una cosita. Dice: postróse Bel. Bel es un dios, un ídolo, un Baal. Abatióse Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias y sobre animales de carga que os llevarán cargadas de vosotros, carga de cansancio. Parece ser, lo que nos muestra es como que los sacan en procesión a esos ídolos, ¿cierto? Los sacan en una procesión y los montan sobre ellos y sobre animales para que los carguen, ¿cierto? Hoy pues me imagino que los montarán sobre automóviles, o me imagino, no, eso es lo que uno ve, ¿cierto? En el hombro, sobre automóviles. Entonces lo mismo, es una imagen muy clara de la idolatría, ¿cierto? Es muy sencilla. Recuerden que de todas maneras los católicos dicen que ellos no están adorando eso, sino dándole culto de reverencia. Ellos le dicen así, es un culto de honra a las imágenes. Pero de honra y reverencia, yo creo que hablamos de eso en la vigilia, ¿cierto? Pero la honra, de todas maneras le dan honra, y la honra está prohibida en la Biblia también, porque cuando dice que no te harás imágenes, dice ni las adorarás ni las honrarás, así dice eso, ni las honrarás, o sea que tampoco hay que darle culto de honra, que es lo que dicen los católicos, a las imágenes o de veneración. ¿Dónde dice eso? En Éxodo 20 dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 25, ni las honrarás. Entonces si le están dando culto de honra, pues ya están cometiendo un pecado también, así sea o no. ¿Y cómo puede ser un culto de honra a las imágenes? Pues nada más llevándolas sobre los hombros, cargándolas, haciendo una procesión detrás de ella, tocando una banda musical, rezando. Por ejemplo, cuando ellos van a rezar digamos una novena de diciembre, van a rezar la novena y tienen el pesebre. Ellos no hacen la novena mirando al cielo o mirando por allá a otra parte, ellos miran al pesebre. Y cuando vamos a rezar, entonces todos, si están mirando para acá, todos miran al pesebre y empiezan ahí, entonces le están dando una honra. ¿Por qué tienen que mirar al pesebre? Si ellos dicen, no, eso es ahí por tenerlo ahí, entonces para que lo miren, están dándole alguna honra a esa imagen. Y más, ¿cierto? Y más, otros le ponen coronas, el pesebre es lo de menos, pero otros les ponen coronas, las visten, las cuidan, las pintan, de todo, ¿cierto? Hacen de todo sobre esas imágenes. Bueno, el versículo 2: fueron encorvados, fueron abatidos juntamente y no pudieron escaparse de la carga que su alma pudo ir en cautividad. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos del vientre, los que soy yo de matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas yo soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me hacéis semejante y me igualáis y me comparáis para ser semejante? Sacan oro de un talegón y pesan la plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de él, humíllanse y adoran. Entonces ya que habla de un dios más elaborado, ¿cierto? No de madera, sino ya de plata, ¿cierto? De oro. Échansele sobre los hombros, llévanle y asiéntanle en su lugar, y allí se está y no se mueve de su lugar. Danle voces y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Vean qué tan bonitos son esas palabras tan especiales que hace Dios sobre los ídolos, ya de oro y de plata, ¿cierto? Lo ponen ahí, lo llevan sobre los hombros, lo ponen en un lugar, le dan voces, pero él no responde y tampoco libra de la tribulación. O sea, ese ídolo no hace nada. Acordaos de esto y tened vergüenza
anuncio por venir desde el principio y desde antiguamente lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana el varón de mi consejo. Yo hablé, por eso lo haré venir, lo pensé, hacerlo él también. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré a mi justicia que se acerque y no se alejará, y mi salud no se detendrá, y pondré salud en Sión y mi gloria en Israel. Entonces digamos que este capítulo 46 también es un capítulo contra la idolatría. Capítulo contra la idolatría, ¿cierto? En este caso ya los dioses de plata, ¿cierto? Ya son más sofisticados estos dioses que los de madera, ¿cierto? Los de madera son de los pobres. Porque ahí está en la iglesia católica que le ponen coronas de oro, Claro. virgen. Claro, la corona. Y los papas hacen eso, pero yo no sé si fue Juan Pablo quien vino aquí a coronar a la Virgen de Chiquinquirá, y así ellos las coronan también, y se encomiendan a ellos. Pero como dice Dios, dan voces y ellos no pueden librar de la tribulación, no pueden hacer nada. Bueno, capítulo 47 entonces, veámoslo aquí. Es un capítulo que dice: desciende y asiéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Entonces es un capítulo contra Babilonia. Es un capítulo contra Babilonia. Hija de Babilonia, asiéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, quien nunca más te llamará tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Es como una idea de que ya va a salir huyendo, pues como una mujer que ya va a salir, ¿cierto? Se tiene que descubrir las guedejas, son los cabellos, ya tienen que descubrir tus cabellos, a salir descalza, descubrirse las piernas para pasar por los ríos, ¿cierto? Tendrá que subirse para pasar por los ríos. Entonces dice: será descubierta tu vergüenza y tu deshonor será visto, posiblemente porque se sube las faldas, ¿cierto? Entonces le ven las piernas. Tomaré venganza y no encontraré como hombre. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es un hombre santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Enojéme contra mi pueblo. Entonces, bueno, ahí habla sobre los caldeos, ¿cierto? Y está hablando, digamos, mal de los caldeos. Le está diciendo es que van a salir, van huyendo. Que van a salir, van huyendo como una mujer, ¿cierto? Una mujer. Los caldeos de Babilonia. Los caldeos de Babilonia, no le puedo olvidar eso. Son Babilonia. Son Babilonia, ¿cierto? Y es diferente a Asur, que